Bienvenidos amigos a su programa favorito, Red de Bendición. Hoy tenemos un programa súper especial con un invitado súper especial. Pastor, escritor, yo no sé si canta, pero padre, esposo, hijo, muchísimas cosas que son importantes y que nos dan a entender que todavía existen personas que tienen buenas cualidades. Hoy nos acompaña el pastor Nelly Solís. Nelly de cariño, bienvenido. Gracias, Michael. Estamos aquí muy contentos de participar junto contigo y con tu comunidad de este tema y esperamos que sea de edificación y de bendición para todos. Para nosotros es un placer realmente que hayas aceptado la invitación. Este espacio está abierto siempre para todos, para que vengan aquí y puedan compartir. Hoy, el sentido de esta invitación es para que hablemos de uno de tus proyectos más recientes y es acerca de tu libro Hágase tu voluntad, lanzado en el 2023 exactamente, ¿cierto? 21. Ok, pero veo como que en el 2023 que ha tenido como más, como más impacto. Sí, claro. Pero vamos de una vez, me gustaría saber por qué ese título y qué te inspiró realmente a escribir el libro. Mira, el tema con la escritura del libro, yo comienzo hace más de 15 años a cavilar esta idea. Okay. Yo salgo de la universidad, recién graduado de la Facultad de Teología, y estoy tratando de buscar la manera de que Dios dirija mi vida. Hay muchas personas que están tratando, Michael, de tomar decisiones dirigidas por Dios, dirigidas espiritualmente. Entonces, yo estoy tratando de encontrar eso en mi propia vida. Yo salgo, todavía no conozco a mi esposa. Estoy soltero. Estudiante universitario. Exacto. Yo me gradué a los 20 años de la universidad. Wow. Y entonces comienzo a hacer una especie de diario personal con el sentido de buscar los temas bíblicos, las historias bíblicas en donde Dios dirige a las personas, especialmente en respuesta a la oración, aunque algunos casos también son fuera de la búsqueda a Dios por oración. La cosa es que en cierta ocasión me invita el pastor Cristian Veras a llevar una semana de oración a la iglesia de Nueva Jerusalén en Cambita, llama El Cajón, el sector. Y yo digo, bueno, yo tengo un temario, digámoslo así, con estas historias. Hay material. Ya yo tenía más de 20 casos diferentes en mi estudio personal. Okay. Yo estaba pensando en llegar a 40 y yo estoy seguro que los hay. Pero cuando llega esa semana de oración, yo selecciono 7 temas. La cuestión es... Seleccionaste 7 de los 40 que ya tenía... De los 20. De los 20 y algo que ya tenía. Okay. Entonces, comienzo a predicar sobre estos temas. La semana tuvo bastante buena recepción ese año, pero todavía no tenía la forma de un libro, porque tú sabes que las formas de los libros y la manera de uno construir la estructura del libro son un poquito más complejas. Exacto. Eso era una especie de diario personal de oración y estudio de la Biblia conforme a mi deseo de encontrar la voluntad de Dios. Pues resulta que cuando llega la pandemia, resurge el proyecto. Ya estamos hablando de alrededor de... 19, 20 por ahí. Sí, año 2020. Mi amiga Laura Durán, a quien le mando un saludo muy afectuoso, escribe su primer libro que se llama Reflexionando y hace el lanzamiento del libro. Justamente ahí, en ese lugar, estamos el pastor Aneuri Vargas, que escribió un tremendo libro, el libro ¿Qué haces aquí? Wow. Tremendo libro. Nosotros tremendo no habíamos escrito. El pastor Aneuri Vargas sí, yo lo conozco porque es bloguero, igual que Laura, igual que yo. Nosotros habíamos escrito blogs y cosas así. La cosa es que Laura nos deja el desafío en un momento que estamos los tres hablando juntos. Le puso la pelota caliente en la mano. Todavía no había cerrado el país por la pandemia, ¿eh? Okay. Estamos hablando de principios de febrero del sí, año 2020. Fue el lanzamiento del libro de ella. El lanzamiento del libro de ella todavía... El coronavirus no era ni una amenaza. Ay. Pero entonces la pandemia me permite sacar mucho tiempo para convertir las ideas de un contenido más personal, de un diario personal de estudio, a capítulos de libros. Yo recuerdo que mi esposa y yo íbamos a los supermercados y ella iba a hacer la fila
y yo me quedaba en el carro esperándola para no sobresaturar también los supermercados. Sí, había que dividirse la tarea en ese tiempo. Había que mantener el distanciamiento social. Sí. La cosa es que yo me quedaba en el carro y en el celular. Iba redactando las ideas, iba corrigiendo, iba generando los capítulos. Son un total de 10 capítulos. Y la idea de los 10 capítulos es encontrar personajes bíblicos que oraron y encontraron cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, esto es muy interesante porque satisface una necesidad que yo tenía, pero que no tenía cómo resolver cuando yo tenía esa edad. Y me puse en el lugar de muchos jóvenes que quieren dejarse dirigir por Dios y dije, déjame dejar algo que les pueda servir al momento de tomar diferentes decisiones y especialmente decisiones espirituales en su vida. Ok, es interesante cómo usted relata la historia, porque a veces uno piensa y dice, no lo voy a hacer, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y como que hay un momento que es decisivo. O tú no lo haces, o lo haces o no lo haces. ¿Por qué hágase tu voluntad? Porque yo me he dado cuenta, Michael, en mi vida espiritual, que para nosotros es muy fácil creer que Dios está dirigiendo nuestras vidas simplemente porque las cosas están saliendo como nosotros queremos. Y podemos hablar muchísimo de eso, de verdad. Pero ese es un tema solo. O sea, que me vaya bien o que la cosa esté funcionando bien, no quiere decir que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Te voy a dar un ejemplo práctico que me encanta poner. Mira una persona que está buscando trabajo. Este trabajo son 45,000 pesos. No, eso no viene de Dios. Son 95,000. No. Dios no está ahí. Son 160,000 pesos, pero tiene que trabajar 6 sábados en el año. Gloria a Dios. El Señor ha hablado. Me trajo este trabajo. Te lo digo porque nosotros muchas veces, como vemos una ventaja de algo que nosotros queremos, de una satisfacción personal, nosotros decimos, fue Dios que me lo puso en la mano. Wow, y nosotros encontramos casos bíblicos de eso. Y, por cierto, en este libro no está esa historia, pero estará en el segundo, sobre cómo algunas personas en el relato bíblico atribuían a Dios cosas que le estaban pasando y no venían de Dios. Entonces, yo veo la necesidad que yo tengo y digo, bueno, déjame ver si esto puede ayudar a alguien más. Y de esa manera, hágase tu voluntad se convierte en una declaración que trasciende, o sea, los gustos, las preferencias mías. Y entonces se convierte en una oración sincera. Fíjate que en la oración modelo Jesús nos enseñó a decir esto. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Jesús nos enseña a orar así, Michael, para que nosotros nos quitemos el chip de la cabeza que Dios tiene que bendecir lo que yo le presento a Él. Porque si Dios es mi creador, Dios es el que sabe para lo que yo doy. Dios es el que sabe para lo que me quiere, para lo que me necesita. Cuando un joven entiende eso, cuando una persona adulta entiende eso, entonces comienza a vivir de una manera diferente. No ora en la mañana para que Dios bendiga todo lo que va a hacer. Ora pidiéndole al Señor dirección. Y lo queremos llevar a una cuestión práctica, porque la voluntad de Dios tiene mucho sentido para muchas personas en cuanto a lo doctrinal. No, la voluntad de Dios es que tú hagas esto y que te salves así. Pero la voluntad de Dios presentada en este libro es para la vida personal, para las decisiones personales que muchas veces no tienen que ver con iglesia, que muchas veces no tienen que ver con lo que yo voy a hacer para alcanzar la salvación o lo que no tengo que hacer si quiero mantener mi espiritualidad en cuanto a la iglesia bien. No. Aquí tiene que ver con mi relación personal con Dios. Todo eso redunda en lo que tiene que ver con la iglesia, pero más allá de eso es a lo personal, a las decisiones personales. Si una persona quiere tomar una decisión correcta de cómo elegir correctamente su carrera, cómo elegir correctamente su pareja, cómo dejarse dirigir por Dios en cosas grandes y en cosas pequeñas, el libro está enfocado a esas decisiones personales y está construido de una forma que no está planteado como ideas, sino como historias. Exacto. Hay historias bíblicas que, siendo tan diferentes entre sí esos personajes, pueden entonces tocar la sensibilidad de diferentes tipos de personas.
Y lo hacemos como forma de historia también, porque en la iglesia yo he visto muchos libros, Michael, que son muy enfocados como a cumplir requisitos. Por ejemplo, hay muchos libros que tienen que ver con cómo hacer cosas, con cuáles son los pasos para hacer cosas bien, en cuanto a familia, cómo construir correctamente un hogar. Y no hay nada de malo en esos libros. Esos libros son muy instructivos. Pero nuestra iglesia también necesita que los jóvenes se enamoren de las historias. Y especialmente las historias... Que se identifiquen también. Claro, y las historias bíblicas cuentan cosas de cómo comportarnos y tienen muchos principios interesantes. Entonces, me llamó la atención tener la oportunidad de contar a través de historias, de forma que la gente conecte con esos personajes y de esa manera también crezca espiritualmente. Entonces, es una combinación de un libro entretenido, un libro que tiene que ver con cosas que están pasando en la historia, que cuando tú leas la historia bíblica, entonces te vas a encontrar con cosas curiosas que yo destaco en el libro, pero que más allá de eso, tú vas a encontrar otras, como me ha pasado también. Personas que me han dicho, mira, cuando tú dijiste esto, yo me puse a leer la historia y encontré esta cosa. Y yo digo, oh, pero yo no lo vi cuando yo la leía. Sí, no, por eso dice que la palabra de Dios se renueva cada día. Claro que sí. Y entonces el enfoque de la voluntad de Dios puede ayudarte a otros enfoques también a encontrarlo. Claro. Entonces, es más o menos esta la construcción y esta la razón, porque la gente necesita vivir su vida de una manera en que Dios sea el protagonista. Amén. Yo tengo el principio en mi vida y lo he tomado como una determinación de que Dios sea el protagonista de mi vida, que cualquier cosa que yo haga lo represente a Él y hable de Él delante de las personas. Entonces, hágase tu voluntad. Tiene el objetivo de que las personas nos veamos en el espejo de nuestra necesidad de dejarnos dirigir por Dios. Amén. Tú sabes que escuchando todo eso que tú esquematizas y que es algo muy práctico, porque el libro va a historias prácticas e historias que pueden ser la representación de la vida de cada lector. Pienso, ¿qué desafíos tú tuviste al momento de tú, ya sea imprimir, escribir, estructurar, diagramar? O sea, ¿presentaste algún desafío tú en esa trayectoria desde que tú dijiste, mira, esto hay que diagramarlo ahora, hasta que tiraste la primera impresión o que tuviste en tu mano la primera, ¿cómo es que le dicen a esto? Muestra de la primera, antes de que tiren todo, mira, va a quedar así? ¿Qué desafíos tuviste? Bueno, esto tal vez les sirva a muchas personas que quieren escribir un libro o a personas que tienen sueños de establecer algún tipo de proyecto que represente hacerlo por primera vez, como es el caso. El tema es que cuando tú estás creando un libro, tu mayor problema, especialmente me pasa a mí, no sé si a los otros también, es que te entienda la gente. Yo tengo una cita que me encanta de uno de los poetas más icónicos para mí del Caribe, que se llama José Ángel Buesa, que es un poeta cubano. Él dice, escribe de tal modo que te entienda la gente, igual si es ignorante o si es indiferente. Wow. Me marcó porque ese es el punto. No es una cuestión de yo decir cuánto yo sé. Y estoy hablando con jóvenes que tal vez son de áreas muy profundas o muy desarrolladas, gente que tiene títulos universitarios y están tratando de escribir un libro. La gente no le interesa, querido. A la gente no le interesa, querida, cuántos doctorados tú tienes. Si tú vas a ayudar a la gente con lo que vas a escribir, tienes que buscar que te entiendan. Y ese es mi desafío todos los días. Yo creo que se aplica a muchas ramas. No se aplica muchísimas ramas. Cuando tú te paras en un púlpito a predicar, nadie le interesa que tú sepas griego, hebreo o arameo. ¿Para qué? O sea, y mira, yo lo que quiero es que Dios te use y me hable. Piénsalo de esta manera, que también me gusta usar este ejemplo. Cuando yo voy a un restaurante, yo le pido al chef que me diga, yo sembré esta semillita de cilantro en las montañas del Himalaya. Aunque yo no sé si es del Himalaya. Sale del Himalaya y hace 6,000 años. Sí. Y se vence en 15 días. Ay. Pero la idea es que el que va a un restaurante va a comer. Si la comida está buena, la disfruta. Cómo la hicieron no es tan importante. Bueno, si es higiénica, eso sí es importante. Sí, eso evita. Pero el cómo la hicieron, no todo el mundo se va a sentir interesado en esa parte. Entonces, el predicador
que debe estudiar griego, que debe estudiar hebreo, que debe estudiar arameo, pero no necesariamente tiene que decírselo a la gente a menos que eso cumpla un propósito didáctico en el proceso. Sí. Lo normal es explicar la raíz de la palabra y su contexto para poder como darle enriquecimiento a lo que se quiere decir. Sí, Michael, pero yo no puedo enriquecer una palabra que está clara. Por ejemplo, si la palabra amor en griego es amor, yo no puedo decir esta palabra en griego es amor si no le está sumando nada a que la gente crezca. Sí. Puede ser que haya un tipo de amor que yo no lo veo en el español, que tal vez sea mejor explicarlo para que la gente lo comprenda. Si es el caso, puede cumplir un propósito. Okay. Ahora, en el libro me pasa eso. Yo hablo con Laura y Laura me dice, Laura Durán, me dice, mira, yo como periodista he tenido que aprender algo que me enseñaron mis maestros y es pensar en un extraterrestre que lee español. Okay. O sea, las noticias deben escribirse de una manera que si viene un extraterrestre que sabe leer español, las lea y entienda, porque uno como que salta cosas y no da contextos porque uno entiende que la gente entiende los contextos. Cuando las ideas están en la cabeza, Michael, es muy fácil tú ignorar lo que tú tienes en la cabeza que las personas no ven. Entonces, cuando yo estaba escribiendo los capítulos, yo buscaba extraterrestres y pedía en mis estados de WhatsApp, ¿hay algún extraterrestre por aquí? Así mismo lo hacía porque llamaba la atención de los que estaban viendo mi estado y me preguntaban, ¿cómo así, Nelly? ¿Qué te pasó? Y tú no eres un pastor, ¿cómo tú puedes estar hablando de extraterrestres? Y yo le explicaba lo que era un extraterrestre y le preguntaba si estaban dispuestos. Esa prueba la hice con personas que no eran de la iglesia, que pudieran leer el libro y de alguna manera les pudiera interesar. Quiero ser claro, no significa que el libro sea para todo el mundo. Los libros no se escriben para todo el mundo. No. Incluso los libros que son para todo el mundo no están escritos para todo el mundo. Sí, porque yo entiendo que dentro de la concepción de tu escritura tú piensas alcanzar a un público. Correcto. Y cuando estoy claro y le hablo claro a mi público, probablemente beneficio a alguien de otro público. Sí, porque soy específico y soy intencionado en lo que quiero lograr. Y eso quiero darlo como ánimo a las personas. Piensen en un grupo de personas. No tiene que ser el más grande, pero sí que la influencia, que el efecto que vayas a tener sobre ellos sea positivo y sea decisivo, que sea marcado, que pienses en ellos, que cuando tomen el libro digan, pensaron en mí. Era en mí que estaban pensando. Ese libro fue escrito para mí específicamente. Exacto. Para la situación que estoy pasando ahora. Claro. Entonces, ese era el deseo y en el proceso fue la parte tal vez más desafiante. ¿Por qué? Porque a uno le lastima mucho el ego, Michael, cuando hay una persona que te dice que no entendió algo y tú crees que está muy claro. Es un desafío grande para mí y es parte de la formación en este proceso. Ahora, en cuanto a la redacción, a la edición, al diseño, yo comencé como todos los principiantes de este tiempo a ver videos de YouTube y a ver algunas cosas. Y te aparecían ofertas de que imprimas el libro por tanto. Sí, claro. Entonces, fíjate que pasa que las personas en las redes comenzaban a decir, mira, lo más difícil es vender cuando nadie te conoce. Entonces, yo comencé a crear contenido en redes sociales en el contexto de la redacción y la terminación de mi libro, como objetivo de que las personas que no me conocen, no saben quién soy yo, que ven el nombre de Nelly Solís en una librería y no saben quién es, que al final se den cuenta de lo que yo puedo colaborar o puedo contribuir, cuál es la línea de mi pensamiento, cuáles son las cosas que me gusta hacer, qué tipo de creatividad o qué tipo de mensajes que transmito. Y de esa manera, las personas que se puedan interesar, que puedan entender que ese contenido es para ellos, que puedan entonces seguirme en las redes sociales y cuando yo promocione mi libro, bueno, son personas que lo pueden comprar. Pero más allá de eso, yo me hice dueño de este proceso. ¿En qué sentido? Yo quería hacer la portada. Yo quería hacer la diagramación. Yo quería hacer Te involucraste mucho en todas esas partes y de todas esas ideas. Gracias a Dios que me aconsejaron. Y me dijeron, no diagrames tú, porque eso es una ciencia.
Sí, es complejo. No diseñes la portada tú, porque tú no eres dibujante, no tienes el concepto claro de qué es lo que se busca en el diseño de un libro. Tenía algunas ideas claras, pero al final me fui por el consejo que me dio mi amigo el pastor Radamés Colón. Él me dijo, búscate a alguien que sabe de eso. Exacto. Así que busqué a alguien que sabe de eso. Le vendiste tu idea, le dijiste, yo quiero, esto es lo que yo quiero. Sí, le dije, diagrámame ese libro y hazme la portada. La portada tengo esta idea que tú dices. Ella me dio otras ideas. Yo, como era nuevo, no le hice mucho caso. Tal vez en la próxima ocasión me doy cuenta que tengo que hacerle más caso. Sí. Y cuento esto, Michael, porque cometo errores. Sí, pero es normal, es normal. Y lo bueno es, mira, yo duré prácticamente después que estaba totalmente redactado hasta la última página, 1 año, Michael, esperando la terminación de la diagramación y de la portada. Porque la persona con la que contaba es una persona con mucho trabajo, que es Katy Hernández, la esposa de Vladimir Polanco. Un saludo muy especial para Katy. Katy me cuenta lo difícil que fue para ella, porque ese año se le dañó la computadora, tuvo más dificultades en cuanto al trabajo que ella hace en IADPA. Pues la cuestión es que cuando ella lee uno de los capítulos me dice, mira, Neilin, podría ser publicado con IADPA. Yo le dije, Katy, yo no puedo llegar ahí, porque IADPA te puede publicar los libros si nadie te conoce, pero tú necesitas hacer una cantidad de compra que yo no tenía la capacidad económica. Es un proceso realmente. Claro, es complicado. Entonces, yo tenía la posibilidad de hacerlo con Víctor Galvá, aquí en República Dominicana, y me salía mucho más económico. Pero la diagramación y la portada yo quería que saliera de la mejor calidad posible. Sí. Entonces, aunque era dueño del proceso, busqué a alguien que me editara también el contenido. El pastor Teynon Puello fue la persona que escogí bajo la recomendación de otro amigo. Y la cuestión es que mi trabajo con él fue muy agradable, porque después de hacer la revisión, entonces nos sentábamos a mirar cuáles eran las cosas, por qué él me corregía una cosa, por qué cambiar este Y continuabas concepto. aprendiendo. Y continuaba aprendiendo, y también le explicaba lo que quería decir. Y algunas ideas no fue la mía ni la de él, sino después que yo le explicaba por qué decía eso, entonces nacía la idea correcta que quería transmitir. O sea, todo esto es un proceso que a personas como a mí nos parece apasionante. Pero yo sé que para algunos puede ser un poco estresante. Pero no se complique en el sentido de sentirse mal porque el proceso es largo. Es algo que cuando se cumple, cuando se cierra el ciclo, vale la pena. O sea, cada esfuerzo colocado en revisar, en mirar. Yo, por ejemplo, para los lectores beta, que fue algo que encontré en YouTube muy interesante, que fue imprime una versión del libro sin portada para llevárselo a lectores beta. Le doy gracias a Víctor, porque Víctor como que se asustó cuando yo le presenté eso. Pero la idea era el libro sin portada para que personas tomen notas, rayen. Exacto, subrayen y lo vean físicamente para darme su opinión al respecto de eso. Yo seleccioné especialmente damas para los lectores beta, porque el editor y yo somos varones, somos caballeros. Entonces las perspectivas de damas enfocadas en diferentes áreas, algunas maestras, psicólogas y personas de diferentes áreas que pudieran verlo, que me ayudaran a la terminación correcta de una buena redacción y una buena transmisión de las ideas a diferentes públicos. Entonces eso me ayudó muchísimo, que el asunto es que a veces uno como que tiene el deseo de publicar, que salga rápido. Pero que salga rápido no es lo mejor. Dios me enseñó en esa espera, después de tener terminado el libro, durante ese año, que yo todavía no sabía ni la mitad de lo que necesitaba para hacer un buen lanzamiento, para darle buena promoción y para también hacer que el contenido fuera lo más claro y específico posible e intencionado en lo que quería lograr. Pero terminarlo fue algo maravilloso y esa es otra historia. Sí, mira, ahora que tú me cuentas ese camino que tú tuviste que recorrer, hay que decirlo, escribir un libro no es fácil. Pero también me di cuenta de que para tú escribir un libro, no pienses que tú solo lo vas a lograr.
Hay un grupo de personas que, principalmente si te aprecian y te quieren y quieren que tú hagas las cosas bien, te van a ayudar, te van a orientar. Y yo entiendo que si la próxima vez que te toque escribir un libro, ya tú vas ahí como más tranquilo. Primero, porque ya hay una experiencia previa. Y segundo, porque tú vas a recibir y vas a aceptar todos los consejos que vengan y vas a decir, ok, no va a ser tanta resistencia. Exacto. Viendo el libro, me gustaría saber. Yo tengo una pregunta, pero es una pregunta. Antes de eso, quiero que tú me cites por lo menos 2 o 3 frases del libro que tú entiendes que te llaman la atención. Claro, todo el libro te llama la atención porque tú lo escribiste y todo eso, pero... O frases que la gente te menciona del libro. Vamos a ir por ahí. Y luego yo te voy a hacer la pregunta. Mira, la ventaja de las frases que resaltan en el libro es que cuando Katy estaba haciendo la diagramación, ella seleccionó frases y las colocó en cuadritos. Oh, interesante. Y creo que la selección fue de las más adecuadas. De las más adecuadas. Vamos a leer algunas. Ajá. Te doy el privilegio. Bueno, dice aquí. El Dios de Ana es el defensor de los indefensos. Eso está profundo. O sea, eso que le pasó a Ana, ¿verdad? Sí. Viéndose indefensa, su Dios se convirtió en su defensor. Wow. Pero para... Sigue buscando, sí, buscando. Vamos a buscar la otra. Porque aquí no está hablando de Ana. Déjame ver aquí, espérate. Ok, aquí tenemos 2, está bien. Aquí dice... Consciente de lo que estaba delante, se enfocó en orar. Wow. O sea, sabiendo que lo que estaba delante puede ser bueno o malo, ¿verdad? El tema es que muchas veces nosotros, cuando estamos conscientes de lo que está delante, nos enfocamos en actuar. Pero no siempre ese es el primer paso. Especialmente cuando queremos la dirección de Dios. La oración es clave porque la oración nos pone en la posición de humildad que Dios puede lograr transmitirnos lo que Él quiere. Esto es interesante porque, no sé, este capítulo, yo no lo he leído el libro, señores. Me tengo que leer. Pero claro, creo que aquí habla de... En este capítulo habla de varios escenarios, ¿cierto? Porque veo que habla de acá, pero también se menciona el tema de Israel cuando fue a cruzar el Mar Rojo. O sea que... Sí, el tema ahí es que en ese capítulo, Elías, las 2 respuestas, nosotros encontramos a un Elías que está orando y hace 2 oraciones. Las 2 oraciones de Elías son muy diferentes entre sí y tienen 2 maneras muy diferentes de Dios responder. Pero lo que me parece más curioso es que la oración más fácil es más difícil encontrarle respuesta. Y la oración más difícil Dios las contesta de inmediato. Si usted lee el libro se va a dar cuenta de cuál es el caso. Pero le avanzo que lo que estamos tratando en este capítulo es de quitarnos el mito de la cabeza de que cuando yo oro por algo fácil, Dios me lo contesta de una vez. Y cuando yo oro por algo difícil, Dios me lo contesta con más tiempo. O sea, no funciona así. No. Y damos la clave de cuál es el principio bíblico que nos enseña esta historia. Porque la oración está en las 2, en el mismo capítulo. Y nosotros vemos 2 comportamientos diferentes de Dios. Y entonces nos hacemos la pregunta. Y es que Dios no me quiere contestar eso. O Dios quiere que yo deje de orar por esto. O tal cosa Dios me la contestó de una vez. Así que Él quiere que yo siga orando de esa manera. Pero la respuesta a eso la encontramos aquí. Lo interesante es que nosotros veamos en esas historias puntos de vista reales y que rompamos algunos mitos que nosotros tenemos en relación a la oración y en relación a la voluntad de Dios de dirigirnos en respuesta a la oración. Exacto. Eso no se va a sentir. Parece que ya se va a detener. No, la edición. La edición es una magia. Sí. Como yo entro aquí, no se va a sentir. Yo te digo la verdad. Ok. Bueno, esta sería la última frase. Dice aquí, cuando le decimos a Dios que se haga su voluntad, reconocemos que Él es el verdadero protagonista. Yo hace un tiempo hice un video que hablaba de cómo hacer de Dios el centro de tu vida. Correcto. Y cuando nosotros decidimos que se haga la voluntad de Dios, es un problema lo que estamos poniendo. Porque sea bueno o malo lo que nos suceda,
ya nosotros decidimos que fuera la voluntad de Dios. Y mira lo curioso de este libro. Un amigo que vive en Estados Unidos, Armando, me dijo, ¿cómo tú vas a organizar los capítulos? Porque son historias individuales que no son necesariamente correlacionadas. Están relacionadas al tema, pero van respondiendo cuestiones particulares del tema. La cuestión es que yo le dije, bueno, yo pienso organizarlos de manera cronológica. Y era la más lógica de las estructuras. Según cómo fueron pasando los acontecimientos. Correcto. Okay. Como aparecen en la Biblia. El primer acontecimiento está en Génesis. Y el tercero está en Éxodo. Y los otros están en el resto de la Biblia. Okay. Pero lo más curioso es que yo no me di cuenta de esto. Okay. Y es que las respuestas van desde las más positivas y más motivadoras a las más dolorosas y profundas. Sí. Y realmente es algo que disfruto porque fue completamente involuntario. Sí. Yo no tuve que meterme en eso. Pero lo más importante de eso es que las personas no se me desmotiven cuando comienzan a leer el primer capítulo, yo dándole respuestas medio pesadas. Sí. El primer capítulo, por cierto, todo el que está soltero, todo el que necesita buscar pareja, ese capítulo está hecho sobre una oración. La primera oración de la Biblia, por cierto, que es una curiosidad que encontré. Vamos a dejársela ahí para que lo lean. Sí, que es el caso... No lo diga. Sí, tengo que decir. Vamos a darle un gustico. Vamos a darle un gustico a la gente. Tengo que tú lo dices después. Yo sé lo que dice. No. Les recomiendo. O sea, ¿qué le puedo decir? Es broma, tú lo puedes decir. Sí, pero yo no me voy a inventar nada que no esté en la Biblia y no voy a tratar tampoco. Pero lo que quiero enfocar es que el caso de Eliezer hace la primera oración que está desarrollada en la Biblia. Por ejemplo, no es la primera persona que ora en la Biblia. Pero es la primera oración escrita en la Biblia. La primera oración que está desarrollada de cómo fue en la Biblia. Okay. Y es importante la oración de Eliezer porque a veces nosotros queremos poner pruebas a Dios para la oración. Pero ahí damos los principios para usted no inventar. Porque la gente inventa mucho, Michael. Entonces, la idea es que en ese capítulo, personas que son solteras van a sacarle mucho provecho a cómo hacer su proceso para buscar pareja con la dirección de Dios. Sí. Señores, estamos casi finalizando. Este libro está muy bueno realmente. Y hemos visto muchos aspectos interesantes. Cuando estuve viendo la reseña, de todo lo que vi de la reseña, hubo algo que me llamó la atención, que es una pregunta. Creo que la última pregunta que está en la parte de atrás del libro. Y me gustaría que tú me digas qué dice el libro sobre esa pregunta. Miren, yo la voy a leer. Aquí dice: ¿puedo hacer que Dios responda así cambiando mi actitud? O sea, cuando hablamos de la reseña, yo leí eso y eso a mí me dejó muy pensativo. Porque a ver si va por ahí. Porque yo sea bueno, quiere decir que Dios me va a decir que sí porque yo soy bueno. Muira, hay un capítulo que para mí, cuando encontré la historia y la vi desde esa perspectiva, me cambió muchísimos prejuicios que tenía en la cabeza. Es cierto que Dios responde la oración de sus hijos fieles. Y el que aparta su oído, como dice, para no oír la ley, su oración es abominable. Y esos principios deben estar claros. No estamos negando eso. Pero nosotros queremos hacer una ley absoluta o una ley no tanto absoluta porque lo es, sino nosotros queremos decir con ese versículo que Dios no me va a responder que sí si yo soy desobediente. Exacto. Hay una historia que está ahí donde Dios le responde a 3 grupos de personas oraciones hechas ahí. A uno le responde que sí y a otro le responde que no. Como tú no lo has leído, Michael, ¿tú te imaginas a quién le responde que no y a quién le responde que sí? Yo no me lo imagino. Porque mira, está la oración que es hecha correctamente, una oración humilde, porque ahora está de moda eso de la declaración. Y generalmente cuando se comienzan los años, la gente comienza a decir, yo quiero declarar o yo quiero como decretar que va a pasar tal cosa. Y nosotros muchas veces, ya yo sé que algunos ya han escuchado que no, esa no es una forma correcta de orar. Pero Dios puede contestar que sí, una oración así. Más allá de eso,
una persona de mal carácter, con malas intenciones evidentes, que Dios sabe que las tiene, ¿le puede contestar Dios que sí? Y a una persona de buenas intenciones, que hace una oración humilde, que tiene un interés sincero en estar. Bueno, no quiero dar demasiado detalle porque yo quiero que tú disfrutes la historia como yo lo disfruté cuando descubrí. Sí. O sea, no es una cuestión de no hacer spoiler. No, es una oportunidad. No, lo que tú me acabas de decir, yo voy a ir directo. Sí, pero digo esto porque tal vez alguien esté pensando que cambiando de actitud Dios va a cambiar de respuesta. Déjame decirte que la voluntad de Dios tiene un propósito. O sea, la voluntad de Dios no es que lo manipulemos a través de la oración. O sea, la oración no es una llave manipuladora que logra que Dios mover la voluntad sensibilice. De Dios. O sea, que mi actitud positiva logre mover la voluntad de Dios. No, ahora te voy a decir algo. Hay otra historia que dice que Dios, algo que ha prohibido, te lo puede dar a través de la oración. Uepa. Y hay una declaración de El conflicto de los siglos que está ahí en el tercer capítulo, que dice: forma parte de la voluntad de Dios responder a la oración, cosas que de otra manera Dios no respondería. O sea, dentro del abanico de la voluntad de Dios es Dios darte cosas que si tú no la pides en oración, Dios no te la da. Okay. O sea, la oración es clave porque yo no cambio la voluntad de Dios. Pero hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios que si yo no la pido en oración, no la voy a recibir. O sea, es un tema apasionante. Profundo. Y 144 páginas de desarrollo de este libro no son suficientes, pero te dan la oportunidad de tú ver en tu propia vida cómo Dios puede dirigirte, cómo Dios puede hablarte, cómo Dios puede hacerte experimentar la cercanía con Él de una manera especial. Y es lo que queremos que pase con todos los que lo lean. Excelente, señor. Miren, señores, al pastor no le gusta promocionar su libro. Eso fue una conversación que tuvimos. A él le gusta que la cosa fuera de cámara. Tuvimos esa conversación. Él le da vergüenza a ellos, él le da vergüenza. Pero no, yo también lo entendí. Pero estamos hablando del libro, señores. No vamos a decir el precio, pero sí vamos a hacer la pregunta, pastor. Si alguien aquí está viendo esto y quiere conseguir el libro, ¿dónde puede ir o de qué forma pudiera adquirir el libro? Bueno, yo voy a dar mi número de teléfono si a alguien le interesa escribirme directamente. Pero está disponible en la tienda de jóvenes del sureste y en la tienda de jóvenes ACD. No sé por qué no decir el precio, a menos que tú publiques todos los sábados. Diga el precio. No, 410 pesos. Ok, excelente. O sea, no está inaccesible. Eso es un helado, señor. Y es precisamente para... Yo digo que está escrito para personas de edad universitaria y hasta los 35 años. Porque, digo, por el lenguaje que usé para escribir el libro. Trato de ser cercano, trato de no ser muy formal. Soy más formal de lo que me gusta reconocer en mi lenguaje, pero trato de ser jocoso, interactivo en mi conversación dentro del libro. O sea, trato con un público que es un poquito... O sea, que quiere sentir que es una conversación. Excelente. Y es una de las cosas que esperamos lograr, que sea una conversación sincera entre personas que quieren... Excelente. Señores, hemos llegado al cierre. Hemos hablado de este libro. Ya se ha dicho muchas cosas. Anímese, léalo. Yo sé que va a ser de gran bendición para todos aquellos que se animen a leerlo. Pastor, ¿dónde lo podemos encontrar a usted en las redes sociales? Bueno, pueden seguirme como Solicito Sofía. Solicito Sofía. Ok. Estoy en Instagram, en TikTok y en YouTube. Todavía, por ejemplo, ya... Pero eso es otra historia para otra conversación. Pero díganos esas redes principales donde usted más se maneja. Yo no tengo redes sociales personales. Todo mi contenido es básicamente para predicar la palabra. Usted nunca va a ver que aquí estamos. No, es un video o una explicación. Tal vez en un estado. Sí. ¿Por qué? Porque los estados tienen la intención
de decirle a la gente que estamos con la iglesia, que estamos haciendo actividades para llevar a Jesús a la gente. O sea, puede pasar un estado en el que yo publique eso, pero publicaciones fijas prácticamente todo es... Contenido de bendición. Contenido de bendición. Qué bueno, qué bueno. Pastor, muchas gracias por venir aquí a este espacio. Señores, nos vemos la próxima semana con otro contenido interesante. Que Dios le bendiga.